Aquí vamos a definir lo que es una derivada parcial y un poquito más adelante le daremos una interpretación geométrica a la derivada parcial. Voy a partir de la función z, donde z depende de x, y. Y vamos a definir lo que es la derivada parcial de z respecto de su variable x, que se representa con esta notación matemática, que es una delta, y se lee la derivada parcial de z respecto de x. Y vamos a utilizar la misma definición que ya conocemos de la derivada ordinaria. En este caso, como estamos calculando la derivada con respecto a x, vamos a definir a esta derivada parcial, porque z depende de dos variables, como el límite cuando delta x tiende a 0 de la función z evaluada en x más delta x. Le damos una variación a la variable x, mantenemos constante y a esta función que tiene variación en x le restamos la función original. Y todo esto lo dividimos entre el incremento de nuestra variación para la variable x. Esta es la definición de la derivada parcial de z respecto de x, de su variable independiente x. ¿Cómo se lee y se interpreta esto? De la siguiente manera. Si z es una función que depende de x y calculo la derivada parcial de la función z respecto a la variable x, significa que cuando yo desarrolle la derivada, a y la voy a considerar como una constante. Sé que es una variable independiente de mi función, pero en el desarrollo de la derivada, yo la estoy considerando como una constante, porque la variación es con respecto de x. Bueno, para la derivada parcial de z con respecto de y, tendría la siguiente definición. Derivada parcial de z con respecto de y. Significa que y va a tener una variación, delta y esta derivada parcial se calcula con el límite cuando delta y tiende a 0. Significa que x la voy a considerar constante, no tiene variación, y a y le aplico el incremento, la variación delta y, le resto la misma función y divido entre delta y. Esta es la definición de esta derivada parcial. Aquí voy a incluir la definición de derivadas parciales sucesivas, porque cuando yo calculo la derivada, en este caso la derivada parcial de una función, el resultado es otra función que depende de las mismas variables. Tengo entonces que la derivada parcial de z respecto de x va a ser una función f que depende de x y y. Y lo mismo, la derivada parcial de z respecto de y va a ser otra función que depende de x y y. Significa que se pueden derivar estas funciones.
En este caso, equivaldría a calcular segundas derivadas parciales. Es decir, puedo plantear la derivada parcial de f con respecto de x. Eso equivaldría a la derivada parcial respecto de x de la derivada parcial de z respecto de x. Aquí la notación que se considera para representar esta segunda derivada parcial es la siguiente. Y se lee como la segunda derivada parcial de z respecto de su variable x dos veces. Como f depende de x y y, entonces puedo plantear la derivada parcial de f respecto de y. Es decir, derivada parcial respecto de y de la derivada parcial de z respecto de x. Esta es una segunda derivada parcial mixta, porque derivo con respecto de x y después derivo con respecto de y. Y sería la segunda derivada parcial de z respecto de y x. O respecto de segunda derivada parcial de z respecto de x y y. Para la función g, puedo calcular su derivada parcial respecto de x. Es decir, derivada respecto de x de la derivada parcial de z respecto de y. Y esto es la segunda derivada parcial de z respecto de y x. Derivo con respecto de x, ahora derivo con respecto de y. En este caso, derivada parcial porque g depende de dos variables independientes. Tengo entonces derivada parcial respecto de y de la derivada de z respecto de y. Es decir, la segunda derivada parcial de z respecto de y dos veces en este caso. Como z se está considerando que es una función derivable, entonces puedo desarrollar más derivadas, como tal vez la tercera derivada de z respecto de y x dos veces, o la cuarta derivada de z respecto de x dos veces y dos veces. Voy a regresar a la tercera derivada para plantearlo como con respecto de y dos veces y x una sola vez, etcétera. Puedo continuar con derivadas parciales mixtas sucesivas. Hay una situación que resulta de las derivadas parciales mixtas y que se conoce como el teorema de derivadas parciales mixtas. Voy a considerar una función que depende de las variables x y y. Sigo con la variable z y es una función que es derivable. El teorema de derivadas parciales mixtas dice lo siguiente. La derivada parcial respecto de y de la derivada parcial de z respecto de x es igual a la derivada parcial respecto de x de la derivada parcial de z respecto de y. Es decir, la segunda derivada parcial de z respecto de y x es igual a la segunda derivada parcial de z respecto de x y y. No importa el orden con el que ustedes deriven primero y deriven después, esta identidad se cumple.
¿Qué pasa si esta ecuación la derivo nuevamente con respecto de x y con respecto de y? Tendría, por ejemplo, tendría la derivada con respecto de y de la derivada con respecto de x de la segunda derivada parcial de z respecto de y x. Y esto sería igual a la derivada con respecto de x de la derivada con respecto de y de la segunda derivada de z respecto de x y y. Estoy mencionando de manera indistinta el derivada de derivada parcial. Bueno, todas estas derivadas parciales resultarían en, tengo una segunda derivada, vuelvo a derivar, tercera derivada, vuelvo a derivar, es decir, la cuarta derivada parcial de z respecto de dos veces con respecto de y dos veces con respecto de x. Y del otro lado, también una cuarta derivada respecto de z, y en este caso tendría dos veces con respecto de x y dos veces con respecto de y. Otra vez, no importa el orden en el que ustedes deriven, siempre y cuando sean las mismas cantidades de derivadas respecto a las variables independientes. Una vez en x, una vez en y, o una vez en y, una vez en x. O dos veces con y, dos veces con x. Y no importa el orden con el que ustedes hagan estas derivadas, siempre se llega al mismo resultado.